Bueno, hola compañeros, yo soy Kiandra Navarrete Hernández y yo les voy a hablar del tema de prurigos y también el tema del eritema multiforme. Prurigos se clasifica en tres, entonces pues les voy a exponer de cada uno. Y bueno, pues este es un resumen, un pequeño resumen de los contenidos que vamos a ver en todas las en todas las clasificaciones y el eritema. Y bueno, comenzamos con prurigo por insectos o mejor conocido como simiciasis. Pues esta va a ser una dermatosis causada por una hipersensibilidad a la picadura de mayormente la chinche de cama. Tiene varias clasificaciones, la chinche de cama, se las explicaré en la etiología, sin embargo la más común es Cimex lectularius. Esta es el tipo de chinche pues, más común en esta patología y va a afectar en la región lumbar, en la cara externa de las extremidades, las nalgas y ya. En cuanto a la epidemiología, pues bueno, las chinches de cama son parásitos cosmopolitas, son muy frecuentes en zonas tropicales y también durante las estaciones en donde pues hace muchísimo calor como primavera o verano. Y actualmente hay infestaciones recurrentes de chinches en zonas urbanas y rurales. Son muy comunes, es muy común encontrarse chinches en espacios pues, públicos, en espacios muy concurridos. Aquí en Ciudad de México, de hecho, hay una infestación muy grande. Y bueno, como factores de riesgo tenemos el nivel socioeconómico bajo. El hacinamiento es muy importante también como factor de riesgo. La falta de control de plagas, aquí me faltó añadir que el hecho de tener contacto con, más bien el hecho de tener animales domésticos también puede ser un factor de riesgo, ya que pues ellos pueden transportar los parásitos y pues contagiárnoslo. También es muy predominante en niños varones de 1 año a los 7 años de edad. Y bueno, en la etiología, pues como les mencionaba, las chinches es la principal etiología. Hay diferentes subtipos de chinches, sin embargo, son tres las que pican a los humanos y son las más comunes. Es Cimex lectularius, Cimex hemipterus y Leptocimex boweti. Realmente, bueno, o sea, entre ellas sí quizás haya diferencias como patológicas, pero realmente no va a haber alguna diferencia significativa en cuanto a su picadura. O sea, la picadura nos va a producir la misma enfermedad de todas formas. También está en segundo lugar la Pulex irritans, como lo podemos ver aquí, es la que está así. Esa igual es común, y las otras no tan comunes, pero sí se han registrado casos, como los mosquitos, las trombidias, la tunga o la anigua y las garrapatas. Y bueno, la fisiopatología pues realmente es muy sencilla. Pues la chinche se va a alimentar del hospedero, sobre todo en la noche cuando se esté durmiendo. Y bueno, su saliva de la picadura va a causar una hipersensibilidad. La chinche puede hacer una lesión inicial. Sin embargo, no es necesario que la chinche nos esté como picando para tener como todas las lesiones. Es decir, si tenemos con la lesión inicial, esta se puede esparcir y crear otras lesiones. Y eso no significa que la chinche nos haya picado en las otras lesiones. Y bueno, la hipersensibilidad nos va a causar dos tipos de reacciones, una reacción precoz o una reacción tardía. Ambas van a tener un diferente mecanismo de acción. La precoz va a ser originada por IgE e histamina y va a generar edema vasomotor transitorio de la dermis. Esto pues nos va a provocar una roncha. Y en la reacción tardía va a ser dependiente de linfocitos T y va a provocar un infiltrado linfohistocítico resolutivo. Esto va a provocar pues las pápulas. Aquí les puse como dos imágenes como para que podamos diferenciarlas. Del lado derecho, bueno, más bien del mi lado izquierdo tenemos pues justamente las ronchas y del lado derecho pues las pápulas. Bueno, el cuadro clínico, pues como les mencionaba, van a ser lesiones que se van a ubicar en región lumbar, en nalgas y caras externas de las extremidades.
Justo acá les puse una imagen que está en las extremidades de las dos piernas, la cara externa se pueden apreciar las lesiones y pues también vamos a encontrar ronchas, pápulas y prurito. El prurito va a ser también muy característico pues de este prurigo. De hecho, justo la palabra prurigo quiere decir una combinación entre pápulas más prurito. Eso quiere decir prurigo. Y también podemos encontrar costras hemáticas, excoriaciones o ampollas, como aquí lo podemos observar. Y también va a haber algo llamado eritema en halo. El eritema en halo quiere decir que van a ser como lesiones lineales, como acá les puse una flechita, acá podemos observar la lesión lineal. También en la imagen A, pues la podemos apreciar. Como estudios complementarios, también aquí quise ponerles la dermatoscopía y la anatomía patológica, pues el diagnóstico es meramente clínico. O sea, si nosotros hacemos una buena historia clínica y una buena exploración física, pues podemos acertar al diagnóstico. Sin embargo, sí se puede realizar la biopsia. Esto pues en casos complicados o en casos como de dudas, se puede realizar y pues con lo que nos vamos a encontrar va a ser con una necrosis de queratinocitos. La dermatoscopía no es de rutina, sí se puede usar, pero no se hace de rutina y tampoco realmente nos ayuda como para un diagnóstico. De hecho, ni siquiera encontré imágenes de la dermatoscopía en ese prurigo. Como tratamiento y medidas preventivas, pues bueno, el tratamiento va a ser meramente sintomático. El uso de antihistamínicos sí está recomendado para el caso del prurito, que los pacientes refieren como un prurito pues molesto. La loratadina, la hidroxicina nos pueden ayudar bastante. Y también se puede recetar corticoides tópicos. Esto únicamente para disminuir pues la inflamación y pues sí pueden ayudar un poco con el prurito. Aquí encontré que sería la mometasona furoato al 0.1% en crema y la betametasona dipropionato al 0.05% en crema también. Y pues como medidas preventivas, pues sería la limpieza profunda en colchón y cama por vapor caliente o agua caliente. Esto pues mata a las chinches. El agua caliente o el vapor caliente mata a las chinches. Y también pues la limpieza profunda en paredes, en grietas o enchufes, en donde éstas se pueden esconder. También podemos buscar la fumigación o la aplicación de piretrinas sintéticas como la permetrina, esto en casos pues extremos y obviamente colocados por un profesional, por alguna persona que se dedique a controlar plagas. Y bueno, en caso de tener animales domésticos, pues también observar si ellos no contienen pues el parásito y en caso de que sí, pues llevarlos a un tratamiento desparasitario. Bueno, ahora les voy a hablar de prurigo actínico, pues esta va a ser una dermatosis fotosensible crónica idiopática, va a ser generada por una respuesta cutánea normal a los rayos ultravioleta. Son manifestaciones con pápulas, placas liquenidificadas y nódulos pruriginosos y van a aparecer pues justamente en áreas fotoexpuestas como la cara, el cuello, el dorso de las manos, los antebrazos y también puede llegar a afectar a la conjuntiva ocular y a los labios. Bueno, pues en cuanto a su epidemiología, pues va a ser predominante en México, en Centroamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, sobre todo pues, en los estados como bueno, aquí en México en los estados de mayor altitud, como pues Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, y pues va a ser frecuente en pediátricos, de hecho, en niñas de entre 4 a 6 años. Va a tener una alta prevalencia en mujeres, bueno, en niñas indígenas y personas con fototipo 3 a 5. Esto quiere decir, pues, en personas con tez morena a negra. Y en México puede representar hasta el 5% de las consultas dermatológicas pediátricas en zonas rurales. Entonces, pues, como factores de riesgo, pues vamos a tener los antecedentes familiares de prurigo actínico, también pues el origen indígena o mestizo, la hipersensibilidad tipo 4 a rayos ultravioleta, la exposición crónica solar sin ningún tipo de protección, vivir en zonas pues de mayor altitud, como les mencionaba, ser niña de entre 4 a 6 años y pues estaciones de primavera y verano que pues el sol está muy muy potente. También tener fototipo de piel, como les mencionaba, de 3 a 5 en tez morena a negra.
La fisiopatología también pues es muy sencilla. Los rayos ultravioleta van a penetrar la piel. Esto va a crear una modificación en las proteínas del epidermis y las va a volver antígenos fotoinducidos. Los antígenos fotoinducidos van a migrar a los ganglios linfáticos y esto va a activar a los linfocitos TCD8 y TCD4. Los linfocitos van a regresar a la piel y van a liberar citoquinas proinflamatorias. Y se va a generar un infiltrado dérmico, linfohistocitario, va a haber hiperplasia epidérmica y exocitosis linfocitaria. Esto pues se va a ver reflejado en las lesiones papulonodulares y pues placas liquenificadas gracias a pues la inflamación persistente. También se va, pues como les había mencionado, también puede afectar a mucosa oral y ocular. Bueno, el cuadro clínico, la principal característica de esto es que los pacientes van a referir un prurito muy, muy intenso, o sea, van a tener muchísimo malestar con el prurito. También vamos a tener en cuanto a las lesiones, pápulas eritematosas o con vesícula central, placas liquenificadas por el rascado crónico, como justo acá les puse la imagen aquí arribita, esto rojito. En áreas fotoexpuestas, como les había mencionado, pues van a aparecer las lesiones en cara, cuello, dorso de las manos, los antebrazos, la parte superior del tórax. Y pues justo como les había mencionado, puede llegar a afectar a mucosa oral y ocular. Esto mejor conocido como quelitis actínica y conjuntivitis actínica. En cuanto a estudios complementarios, aquí igual lo mismo, les puse dermatoscopía y anatomía patológica, pues vuelvo y reitero, el diagnóstico es meramente clínico. La dermatoscopía no nos va a mostrar algo significativo, en realidad no se usa la dermatoscopía para este caso. Y sí se puede llegar a usar la biopsia, igual lo mismo, en casos complicados, la biopsia se va a extraer de los labios o de la cara, de las lesiones que estén en la cara. Bueno, como tratamiento y medidas preventivas, pues el tratamiento va a ser tópico. El uso de esteroides como el clobetasol, propionato al 0.05% en crema o inhibidores de la calcineurina como tacrolimus al 0.03 o 0.01% en ungüento, esto como para disminuir lo mismo la inflamación y ayudar un poco con el prurito. Y pues también aquí el uso de antihistamínicos también se puede recomendar, obviamente, para el prurito muy intenso. El tratamiento sistémico, pues va a ser, se recomienda la talidomida, que es un inmunomodulador. Es muy buen tratamiento, sin embargo, o sea, de verdad había leído que tiene como muy buenas respuestas, muy favorables, pero requiere mucha vigilancia, sobre todo porque tiene una tetratogenicidad y puede ocasionar neuropatía periférica como efecto adverso. Es muy importante, de verdad muy importante checar esto. Por eso debemos de citar a los pacientes constantemente para ver cómo van evolucionando con el tratamiento o cómo se van sintiendo más bien con el tratamiento. Y pues como medidas preventivas, pues va a ser evitar la exposición al sol, sobre todo de 9 de la mañana a 4 de la tarde, que es como cuando está súper potente. El uso de bloqueadores solares con una cobertura, se referían como con una alta cobertura contra rayos ultravioleta, porque hay varios tipos, bueno, hay 3 tipos de rayos ultravioleta, pero sobre todo la UVA y UVB son como los que llegan a nosotros, y luz visible, y también el uso de ropa protectora, como por ejemplo acá les puse justo el uso de estos sombreros o gorros que son especializados como para la protección al sol. También ropa de algodón y ropa que cubra las extremidades. Bueno, ahora les voy a hablar sobre prurigo nodular de Hyde. Esta también va a ser una dermatosis inflamatoria crónica caracterizada por la aparición de nódulos pruriginosos múltiples, firmes y excoriados. Generalmente se van a encontrar en zonas de fácil acceso al rascado, como por ejemplo los brazos, las piernas y los glúteos. Bueno, en su epidemiología es muy raro este tipo de prurigo. Se ha informado una frecuencia de 0.7% en la consulta dermatológica en México y va a ser más frecuente en mujeres de 40 a 60 años. Tiene un predominio en mujeres
y se ha observado asociación con pacientes que cursan con dermatitis atópica o diabetes o insuficiencia renal crónica o también trastornos psiquiátricos. De hecho, en la bibliografía resalta mucho como lo de los trastornos psiquiátricos porque pues justo hay trastornos psiquiátricos como la ansiedad o el TOC que hacen que los pacientes tengan como rascados muy intensos. Bueno, como factores de riesgo, pues justo como les mencioné, pacientes que tienen dermatitis atópica, urticaria crónica, esto hablando de enfermedades dermatológicas, hablando de enfermedades como sistémicas, pues enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, pacientes también que con VIH, factores neurológicos o psiquiátricos también, como les acabo de mencionar, que afectan muchísimo como neuropatía periférica, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad, depresión o trastornos pues también del espectro autista. En su fisiopatología, pues bueno, igual va a ser muy sencilla. El rascado persistente pues va a provocar un trauma en la piel. Esto va a ocasionar que pues haya liberación de citoquinas y neuropéptidos proinflamatorios. Esto va a ocasionar un infiltrado dérmico con linfocitos T, eosinófilos, mastocitos y células de Langerhans. Esto va a liberar interleucinas y, bueno, citocinas proinflamatorias y también esto va a hacer un incremento a los receptores de prurito en terminaciones nerviosas. Entonces, lo que va a ocasionar es que en las áreas afectadas los pacientes van a sentir así como mucho, mucho prurito, muy intenso. Y aunque en realidad no haya algo que lo esté ocasionando, los pacientes van a tener muchísima sensibilidad, o sea, tan solo con el roce de la ropa van a sentir como mucha comezón, mucho prurito. Y bueno, pues esto va a ocasionar que pues los pacientes se rasquen muy constantemente, e incluso pues justo como les había mencionado, sin sentir pues el picor. Y esto va a mantener pues justo como el proceso de inflamación. El cuadro clínico, pues, este va a ser bilateral y con tendencia a la simetría. Va a ser muy predominante en brazos y piernas y igual les mencionaba aquí, el prurito va a ser mucho, muy intenso. Los pacientes, de hecho, la bibliografía mencionaba que los pacientes del 1 al 10 lo van a referir como un 8, o sea, es súper, súper intenso, es muy intolerante, es muy desesperante para los pacientes y los pacientes refieren que lo sienten más sobre todo de noche. De hecho, ni siquiera los pacientes refieren que no los deja dormir, o sea, de verdad es muy, muy intenso. Y bueno, en las lesiones vamos a encontrar nódulos firmes, bien delimitados y simétricos. Y como acá les puse en la imagen, pues justo acá vamos a encontrar las lesiones en brazos, piernas. Como les dije, van a ser bilaterales, simétricas. Bueno, en estudios complementarios, igual hay que añadir dermatoscopía y anatomía patológica. Pues otra vez, es meramente clínico. Sin embargo, sí se puede usar la biopsia. La biopsia cutánea se utiliza para el diagnóstico diferencial porque lo podemos llegar a confundir también con otras enfermedades dermatológicas. Y bueno, en la dermatoscopía se puede observar pues justo la lesión. Sin embargo, no es necesaria. O sea, la bibliografía ni siquiera la menciona. Es muy innecesaria. Y como tratamiento y medidas preventivas, pues obviamente evitar el rascado. Es importante como platicar con los pacientes y manejarles como la importancia de que dejen de rascarse. También podemos ayudarlos con medidas como generales, como por ejemplo que tengan uñas cortas y limpias, para así como ya no lesionar tanto la piel. El uso de ropa de algodón, el uso de ropa pues cómoda. También en cuanto a fármacos, podemos utilizar corticoides tópicos potentes, como ya lo había mencionado, el clobetasol. Y también había leído que se podía usar vendajes oclusivos con esteroides, esto como para disminuir la inflamación. También se pueden utilizar antihistamínicos sedantes. Esto para, bueno, si los pacientes refieren que, pues como les había mencionado, el prurito es muy, muy, muy molesto y sobre todo en la noche, entonces si los pacientes refieren que pues no pueden dormir, tienen problemas con el sueño, podemos recetar antihistamínicos sedantes, nos ayuda con el prurito y también como con esto del problema del sueño, ¿no? También se puede recetar pues la gabapentina o la preglavalina
para prurigo neuropático. Y pues como medidas preventivas, tratar las enfermedades de base. Si nos estamos encontrando con este prurigo como secundario a una enfermedad de base, como les había mencionado, como enfermedades dermatológicas o enfermedades sistémicas, pues es importante tratarlo. Y también muy importante en pacientes psiquiátricos. Es de verdad muy necesario trabajar esto con ayuda de un psiquiatra. Otra vez, volver a implementarle al paciente de verdad la importancia de evitar el rascado y pues otra vez mencionarlo, el uso de ropa de algodón, ropa cómoda. Bueno, ahora yo les voy a hablar del eritema multiforme. Bueno, el eritema multiforme va a ser una dermatosis aguda, mucocutánea, autolimitada, inmunopatológica que se va a acompañar de pródromos. Estos pródromos los pacientes lo van a referir pues justamente como fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta y pues las lesiones cutáneas van a ser acrales, centrípetas, simétricas y polimorfas y van a estar constituidas por eritema, pápulas, vesículas, ampollas y placas urticariales. En cuanto a la epidemiología, pues se calculan alrededor de 1 a 6 casos por millón de habitantes y esta va a constituir alrededor del 4.47% de las dermatosis medicamentosas, ya que, bueno, eso lo voy a explicar un poco más adelante en su etiología, pero esta enfermedad puede ser causada como por ciertos fármacos, por la ingesta de ciertos fármacos. El 50% de hecho de estos casos se asocian a fármacos. Y bueno, va a ser predominante en hombres entre la segunda y cuarta década de vida. Sin embargo, también había encontrado que el 20% de estos hombres pues lo pueden llegar a presentar durante su adolescencia. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, pues vamos a tener pues justamente el uso de ciertos medicamentos, las inmunodeficiencias como lupus eritematoso, artritis autoinmune o también pacientes con VIH. Bueno, en cuanto a la etiología, tenemos como primera causa, la principal y la primera es el virus del herpes zóster. Puede ser tipo 1 o tipo 2, no hay distinción en esta patología. Y también tenemos a la bacteria Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria también va a ser la segunda causa de esta enfermedad. Y también tenemos otras que son menos comunes, pero es importante que conozcamos porque sí se han registrado casos como las bacterias Streptococcus pyogenes y la Salmonella, o también virus como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus o virus de la hepatitis B y C. Y bueno, ahora los fármacos, que como les mencionaba, pueden ser fármacos como los anticonvulsivos, las sulfonamidas, los AINES, las penicilinas, las cefalosporinas o algunos antituberculosos también. Y también se ha registrado causas como muy pocos, pero se han registrado vacunas como hepatitis B y C. También factores individuales de los pacientes como estrés físico o emocional o cambios hormonales y también puede llegar a ser idiopático. En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, el virus va a infectar, va a entrar por mucosa oral o genital, dependiendo del tipo del tipo del virus del herpes zóster que estemos hablando, y este se va a replicar en el epitelio. Se va a transportar por vía retrógrada a los ganglios sensoriales, en donde va a permanecer en latencia. Entonces, cuando el virus se reactive, va a bajar hacia el epitelio mucocutáneo y se va a replicar. Esto va a hacer que pues suelte su ADN hacia la circulación. El ADN va a llegar a la piel y las células presentadoras de antígeno lo van a capturar y lo van a expresar como complejo de histocompatibilidad de clase 1, activando los linfocitos TCD8 citotóxicos. Los linfocitos TCD8 van a liberar granzimas, perforinas y citocinas proinflamatorias que van a provocar la apoptosis de queratinocitos. Y esto a nivel dérmico vamos a presentar pues un infiltrado linfocítico perivascular junto con eosinófilos y neutrófilos, contribuyendo pues a la aparición clásica de este eritema, que va a ser como la lesión en diana. Se las voy a explicar pues en el cuadro clínico.
Y pues en algunos pacientes se puede extender la respuesta inmunitaria a mucosas, pues esto pues lo mismo ocurriendo apoptosis de queratinocitos y la característica de esto es que van a tener ulceraciones muy dolorosas. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, pues vamos a encontrar que va a ser de inicio súbito. No, los pacientes no van a referir como algún historial y también va a iniciar con pródromos, como les mencionaba, fiebre, malestar general, tos o dolor de garganta. También vamos a tener pues las lesiones cutáneas, simétricas, sacrales y centrípetas y va a ser predominante en cara, tronco, codo, rodillas, palmas, plantas y dorso de las manos. Y como les decía, van a tener una lesión característica en diana. Acá en la figura A, en donde está la mano, podemos observar la lesión en diana, es muy, muy característica de esta enfermedad. Y pues van a generar ardor y prurito leve, no va a ser tan intenso y va a desaparecer de 2 a 4 semanas. Algo importante como para conocer un poco más esta enfermedad es que hay diferentes tipos, hay 3 clasificaciones de hecho, y tienen características un poco importantes. Por ejemplo, tenemos al clásico, al recurrente y al persistente. En el clásico, pues como les mencionaba, la principal etiología pues va a ser el virus del herpes zóster, el micoplasma y en el recurrente pues la etiología va a ser del virus del herpes zóster pues frecuente, o sea, reinfecciones frecuentes. Y el persistente, ya estamos hablando de otros tipos de etiologías, como les había mencionado, que son raras, como por ejemplo el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus. También otras diferencias como importantes va a ser la duración. En el clásico, pues como les mencioné, de 1 a 4 semanas, 3 semanas, depende de la bibliografía. En el recurrente va a durar 2 semanas y en el persistente, pues justo como le dice su nombre, es persistente. No sabemos pues realmente cuándo va a terminar. Y pues también van a tener diferentes lesiones. Por ejemplo, en el clásico y en el recurrente vamos a tener pues las pápulas y las lesiones indianas que son súper características, pero en las persistentes pues realmente van a ya aparecer las lesiones necróticas. Creo que en algunas diapositivas más se las voy a enseñar. Y bueno, como estudios complementarios, sí se puede usar la biopsia, igual el tratamiento más bien el diagnóstico es clínico, sin embargo, sí se puede usar la biopsia de piel. También podemos hacer PCR para virus del herpes simple o para Mycoplasma pneumoniae. Esto en caso de que pues nosotros tengamos pues duda de qué patógeno pueda estarnos presentando esta enfermedad. Y también podemos pedir un panel infeccioso si hay sospecha, por ejemplo, de virus del Epstein-Barr o de citomegalovirus. Y también está la tinción inmunohistoquímica e inmunofluorescencia directa. Este estudio también se usa, sin embargo, pues como les digo, no son de rutina. O sea, los podemos solicitar, pero en caso de que nos encontremos pues también con casos como complicados o que nosotros tengamos como mucha duda. También, bueno, en estudios de gabinete pues podemos pedir una BH, pero realmente lo único que vamos a ver ahí pues es una leucocitosis y pues realmente no es específica de la enfermedad, o sea, no nos va a decir como qué es lo que nos estamos como presentando. En cuanto a la dermatoscopía, bueno, vamos a tener lo que les comentaba, la lesión en diana. Aquí se ve súper bien, o sea, podemos apreciarla muy bien la lesión en diana. También vamos a tener un centro purpúrico necrótico, esto como se los había mencionado justamente ya en una situación pues ya muy, muy persistente, recurrente. Acá como les mencionaba pues ya va a estar como necrótico y también podemos tener otro estadio como las ampollas intraepidérmicas. Realmente no encontré como alguna foto muy característica de la dermatoscopía, o sea, la dermatoscopía como tal no la encontré, pero sí hay, sí se usa y sí existe en esta enfermedad. En cuanto a la anatomía patológica, pues nos vamos a ver con un infiltrado inflamatorio en la dermis, puede haber necrosis de queratinocitos, como les había mencionado, pues es parte de la fisiopatología.
y también en algunos casos podemos encontrar también la formación de ampollas dermoepidérmicas. El tratamiento y medidas preventivas, realmente en cuanto al tratamiento, pues va a depender, justo como les mencionaba, del tipo en el que nos estemos como enfrentando, pero mayormente en los dos principales solamente van a ser, pues ahora sí que tratamiento sistémico. Va a ser, podemos recetar ciertos antihistamínicos como para el prurito, corticoides, únicamente como en casos como especiales y bueno, ya en el caso más grave, pues ya ahí sí ya sería en un manejo intrahospitalario, de hecho. Se necesitaría para empezar en el último, en el recurrente se necesitaría pues saber exactamente qué es lo que nos está causando pues esta situación, o sea, hacer un panel infeccioso para poder pues manejarlo correctamente. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias.